en Twitter. De esta forma es que los vamos a estar leyendo. Nuestra cuenta es @argumentos_gb y la mía @rosa_periodista en Twitter. Fíjense, hay una pregunta que nos llega de parte del señor Héctor José Lugo. Este es para el señor Tomás Osillas. Le dice, usted escribió sobre una nueva gerencia en los ministerios. ¿Qué se sabe de ese cambio? Le pregunta Héctor José Lugo. Sí, tú decías anteriormente, con razón, de que había un proceso de apertura económica continua, contradictorio, pero continuo en Venezuela. La oferta del presidente de 2 empresas, pero se entiende que van a ser más de 20 en la bolsa, del 10% de las acciones, y posteriormente vino el cambio del ministro. En el cambio del ministro, si analizamos uno por uno, tenemos un crecimiento del concepto del ministro gerente. Por ejemplo, el presidente Conviasa, que ha llevado una buena gerencia, según se ve desde afuera, con la línea aérea, y ha ascendido a ministros. Y así... Ahora es el ministro de Transporte, el embajador en Rusia, ahora es el canciller. El embajador, el canciller Plasencia, quien es diplomático. El presidente Maduro se trae a su representante en Rusia, pero tiene su sentido. Estamos en un momento sumamente delicado político con Estados Unidos, y se trae un hombre de su absoluta confianza para manejar un nuevo tema con los Estados Unidos. O sea, que con relación a esta pregunta, yo veo positivo, veo un paso más dentro de tanto que está dando el Ejecutivo en la apertura, en la gerencia, en la posibilidad de que los sectores privados participen, sin el cual el presidente Maduro no tiene alternativa futura de poder lanzar la economía ligeramente hacia adelante, si no participan los sectores privados como tal. Y para ello, pues estos pasos de gerencia, de apertura, en las diversas áreas económicas son necesarios. Falta mucho, por supuesto. Venezuela no se ha arreglado. Estos son ligeros cambios positivos en el crecimiento económico, que no tiene retroceso tampoco, igual que las relaciones de Estados Unidos, pero que en el fondo significa que hay la posibilidad de que el país, el venezolano de a pie, que se pregunta, bueno, ¿y conmigo qué pasa? Usted va a tener unas mejores condiciones en la medida en que hay 1 millón de barriles más, en la medida que haya ingresos y sean manejados por entes que no son del Estado, que el Estado ha demostrado, lamentablemente, el presidente Maduro, que no es fácil aquí en cualquier país del mundo. Sí, señor Luis, también nos llega un comentario en ese sentido de Javier, él es el usuario guariqueño, @Javier M74818. Él le dice lo siguiente, las sanciones han causado sufrimiento a todos los venezolanos. De suavizar las sanciones, ¿nos beneficia? ¿Por qué podemos vender petróleo y así ingresarán divisas a nuestro país? ¿Se favorecerá la economía? ¿Cómo se traduce para el sector público en cuanto a los salarios, en cuanto a las mejoras? ¿Qué significa esto? Sí, luego de 7 años de una recesión económica terrible, aumentar la producción es la tarea pendiente en todos los sectores y no solo el petrolero. Ahora, el petróleo ha sido la herramienta que impulsa la economía venezolana. Sí. Y activar el sector petrolero implica mayor renta pública, mayor ingreso fiscal y capacidad del Estado para poder reforzar salarios en áreas prioritarias, por ejemplo, el sector de salud, el sector educación, que son los que más han sido afectados en toda esta crisis de hiperinflación. Ahora una pregunta para los dos, de Miguel Tobar, la gran pregunta, dice, buenas tardes, ¿creen ustedes que el gobierno de Biden va a ceder con relación a la liberación de Alex Saab? Bueno, yo creo que se han visto muchas declaraciones. Hubo una declaración importante de Juan González, que fue este enviado de la Casa Blanca que estuvo en Caracas, y en este equilibrio de atender a todas las presiones, se ha avanzado también en liberar sanciones, pero también en advertir que quieren ver avances en condiciones políticas en Venezuela. Recordemos que en este marco hemisférico de Cumbre de las Américas, Organización de Estados Americanos, los valores fundamentales de América siguen siendo democracia, sigue siendo zona de paz, sigue siendo derechos humanos, y son temas que probablemente veamos como criterios en la negociación. Ahora hay otros temas que no se entienden y que, por ejemplo, también deberían estar en la mesa, ¿no? Uno se pregunta cómo esta delegación de alto nivel viene a conversar con el presidente Maduro cuando el propio Estados Unidos
Unidos ha colocado se busca en la cabeza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos miembros del tren ejecutivo. Se le ha acusado nada más y nada menos de usar el narcotráfico como un arma contra Estados Unidos. Entonces, el hecho de que vengan a reunirse, ¿cómo quedan estos temas, ¿no? En esas relaciones internacionales, que son temas no menores, temas graves? Bueno, complicado, porque todavía no hay un reconocimiento explícito a la figura del jefe de Estado, hay un reconocimiento tácito solo con la presencia de enviados de la Casa Blanca en Miraflores, y todavía queda mucho terreno por recorrer que implica temas gruesos de la política exterior americana frente al hemisferio, frente a la región y en el contexto geopolítico que se está volcando otra vez a temas tan importantes como seguridad y defensa, armamentos, carrera armamentista, amenazas nucleares, sí. y empieza a pesar cada una de estas decisiones que se están tomando en la Casa Blanca con respecto a su política exterior. Ahora, señor Tomás Socias, Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, sin embargo su delegación vino a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se interpreta esto y dónde queda esa oposición? Fíjate, nosotros pensamos que el lenguaje del presidente Maduro, para muchos analistas, es un lenguaje dual, pero el lenguaje de Estados Unidos también es un lenguaje dual. Son parte del complejo tema de las relaciones internacionales, como decía Luis. Unos pasos para adelante, unos para atrás, como tal. Así es que no tenemos bola de cristal para saber lo que va a pasar con Alessandro. Sin embargo, en la declaración de ayer se le quita una sanción importante a Malpica, vinculado a la familia presidencial. ¿Y por qué aparece en las declaraciones de ayer? O sea, todo es posible. Los venezolanos no estamos acostumbrados a las negociaciones, no estamos, y menos con el presidente Maduro. Sin embargo, el presidente Maduro está teniendo una apertura en el país y el presidente Biden sostiene que es importante que él se abra cada vez más con el presidente Maduro para que el presidente Maduro pueda abrirse también paulatinamente. ¿Qué pasa si esto no se produce? Bueno, al gobierno le falta mucho por avanzar. Tiene que reducir el aparato del Estado a la mitad para poder realmente tener una eficiente administración. Tienen que entregar al sector privado la mayoría de las empresas y responsabilidades que tiene en sus manos, porque se le está yendo el dinero de la mano. Bueno, él habla de las acciones del 10%. Y por supuesto. Entonces, en ese proceso todavía le falta mucho al país para poder avanzar, porque acuérdate que el estigma de ese socialismo anterior, el mismo presidente Maduro lo está rechazando. Yo no soy el anterior, yo soy el Maduro económico nuevo que le ofrezco al venezolano. Y ojo, con visión a las presidenciales 2024. País, por supuesto, de detrás, con un planteamiento presidencial. Entonces, aunque el juego es complejo, el venezolano de a pie, yo insisto, va a salir beneficiado de la apertura que está haciendo Estados Unidos y de las posibilidades de nosotros de tener una mayor apertura. Que esa es la gran pregunta, porque la gente decía, vemos que hablan de negociaciones entre Chevron y PDVSA y el tema de un sobrino de Cilia Flores. Leíamos en las redes. ¿Cómo se traduce entonces esto para la población cuando vemos que ese alivio tocaba esos dos puntos? Ojo, según la información que corrió por la agencia de noticias AP, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que esto abre las puertas a un acuerdo político. Si en efecto llega a producirse el encuentro con el espíritu de México, en México o en donde sea, creo que es importante que se den avances específicos sin mayores expectativas, pero que se avance a condiciones de política, de igualdad política, de inclusión política, para tratar de generar mejores condiciones de cara al 2024. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, Argumentos. Gracias y bienvenidos luego para una nueva oportunidad y seguir analizando estos temas de interés para nuestro país. Gracias. Encantado, Rosa, de estar contigo y en el canal de todos los venezolanos, que es Globovisión. Bueno, y gracias a ustedes, nuestra audiencia, que está allí muy atenta y que nos han estado acompañando en este programa con su nuevo horario de 5 a 6 de la tarde. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este miércoles 18 de mayo, Día también de la Mujer en la Marina, que también quiero hacer felicitaciones a todas esas mujeres que están allí en espacios donde
pues antes no solían estar y que se mantengan allí en todos los espacios, en especial a Mónica Colmenares, mi hermana, ingeniera de la Marina Mercante, y a la cadete Francis Toledo, también ahijada. Bueno, un abrazo para todos ustedes, gracias a nuestra audiencia.